Buenos días, ¿cómo están? Hoy día nos encontramos en el Patio Brasil, en la Plaza Brasil, aquí en el centro de la comuna de Santiago, para hablar sobre la clase media. La clase media y las pymes, que son el motor de este país, y cómo tienen que, o cómo han tenido que sufrir todos estos años el embate, ¿cierto?, de nuestra crisis económica y el abandono que han sentido de parte de los políticos. Así que hoy día para hablar de estos temas que son tan importantes para nuestro país y para ustedes, para los vecinos, nos encontramos con el líder del programa del equipo económico de nuestro candidato presidencial, Johannes Kaiser, con Víctor Espinosa y con nuestro candidato en persona. Clase media, la clase media emergente, clase media baja, como le decían originalmente, se le han ido cerrando una serie de puertas. En la medida en que aumenta la carga tributaria sobre la gente que trabaja, se hace cada vez menos viable el poder adquirir una casa propia, el poder empezar un negocio propio. En la medida en que aumenta la inseguridad, hay menos voluntad también para arriesgarse a transformarse en emprendedor. Y nosotros vemos también que en la medida en que no hay crecimiento económico, es menos la gente que sale de condiciones de pobreza o de extrema pobreza y va escalando en lo que es la escala de acceso a bienes económicos. Eso es ha sido una situación que está ahora llegando a una situación crítica, pero que se ha venido gestando desde hace bastante tiempo ya. Y vemos como esta clase media, como se le llama tradicionalmente, gente que es la columna vertebral de nuestra economía y de nuestra nación, desde el punto de vista del número, se ven entonces cada vez más empujados de vuelta hacia condiciones económicas cada vez peores, mientras que el Estado los obliga a pagar todo prácticamente doble, porque, bueno, les alcanza para pagar el subvencionado o el privado a veces, ¿ya? Pero tienen que pagar también al público a través de sus impuestos, ¿no? Les alcanza a veces para un ISAPRE, pero tienen que pagar el sector público también con sus impuestos. La clase media en Chile es literalmente la vaca, la cual es ordeñada por todos los políticos para beneficio de, bueno, de grupos de interés, ya sean estos sindicales o empresariales. Y nosotros hemos visto entonces cómo ha ido creciendo el Estado de la mano del crecimiento de ese grupo de interés y también de la mano del crecimiento del Estado, de la mano de estos grupos de interés, sobrecargando entonces a la gente que genera riqueza, que produce, que trabaja. Son los que pagan el impuesto a la renta, los que realmente pagan el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, tenemos que hacernos cargo de una vez por todas de que tenemos que disminuir esa carga. Tenemos que hacerle más viable y más fácilmente viable el poder no solamente mantenerse dentro de lo que son sus condiciones económicas, sino que mirar hacia el futuro con confianza, crecer hacia el futuro, poder tener familia, ¿no? Cuán caro dicen que es el kilo de guagua hoy día. Poder tener familia, porque de eso depende que Chile sea un país viable hacia el futuro. Así es que aquí estoy con Víctor Espinosa, nosotros nos hemos hecho cargo de esta dificultad. Una parte va de la mano de un cambio cultural y de una forma en que el Estado hace las cosas, por eso nosotros queremos transformar a Chile en el mejor lugar del mundo para ser mamá, va muy de la mano de lo que es abrir puertas y ventanas económicas, también esencialmente un tema económico. Y aquí me acompañan mis candidatos para el distrito 10, que es Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Macul, que son quienes en el Congreso tendrían entonces la labor de defender estas iniciativas en tanto requieran de modificaciones legales, ¿no?, para transformarlas en nueva legislación. Las rebajas de impuestos, las simplificaciones regulatorias, etcétera, que tengan que pasar por ley, requieren de una buena espalda parlamentaria y es por eso que llamo a las personas que respaldan esta candidatura y a aquellos que quizás respaldan también otras candidaturas porque son igual interesados en una simplificación tributaria, a apoyar a estos candidatos parlamentarios que estoy seguro van a ser más consecuentes que la competencia en materia de la defensa, un sistema tributario simplificado y que se haga cargo de las necesidades de esta clase media que ha sido tan golpeada durante tantos años. Así que le entrego la palabra por lo demás, permítanme presentarlo. Hans Marowski, La Leticia Araya. Franco Fríes, acá atrás, Evelyn Hernández, y me van a disculpar, Hans Marowski, no los, last but not least.
¿no? Para que vean, ¿no? Sí, esto de andar saliendo el 18 no ayuda. Te entrego la palabra a Víctor Espinosa que nos haga entonces una descripción en detalle de cómo queremos efectivamente modificar condiciones económicas para servir a la clase media. Y ojo, esto no significa simplemente que el Estado renuncie a recaudar. No, queremos una clase media que sea mucho más potente, que recupere la capacidad de crecimiento y que sea capaz también de, a través de su trabajo, de hacer mayor aporte para poder ayudar también a quienes requieren de ayuda. ¿Ok? Por favor. Buen día a todos, muchas gracias por estar acá, en este edificio tan bonito, la plaza muy bonita, la Plaza Brasil. Un placer estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, nuestro plan económico de sentido común responde a tres preocupaciones que tienen los emprendedores en nuestro país. Nos hemos juntado con todo tipo de emprendedores de todos los tamaños y todos coinciden en que los problemas que la aquejan son tres y coinciden en este orden. Primero es la seguridad, bien, que tienen su negocio pero no saben si al día siguiente va a volver a estar su negocio. Tienen que cerrar temprano, bien, porque no saben si van a llegar a su casa, bien. Entonces la delincuencia ya es una situación insoportable y ya es en todo el país. Bien, y en eso el general Luis Felipe Cuéllar tiene las propuestas concretas, pero nos vamos a enfocar en la economía, que son la problemática 2 y 3. La 2 es la permisología, bien, la burocracia asfixiante, que obstaculiza o impide el emprendimiento en nuestro país. Y el tercero son los impuestos. Entonces yo me voy a enfocar en esos dos. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la permisología? Bueno, tenemos un norte, que es la ley 19.300, que son las leyes base del medio ambiente. Artículo 10 y 11, que especifica cuáles son los proyectos de inversión que requieren permiso ambiental. Artículo 10, declaración de impacto ambiental. Y artículo 11, estudio de impacto ambiental. Pero casi el 98% de los emprendimientos no está en la ley 19.300, que son todas las MIPYMES. Y para todas las MIPYMES vamos a hacer lo siguiente: una declaración jurada online, con patente provisoria, con permisos sanitarios provisorios y con fiscalización ex post. Es decir, los emprendedores de nuestro país van a entrar a esta página web, bien, van a llenar sus datos, completar su declaración jurada, firmarla de que se compromete a compromisos, bien, va a tener todos sus permisos provisorios y va a tener una fiscalización ex post. Es decir, el Estado va a ser un facilitador del emprendimiento y no un obstáculo, porque hay que entender que los promotores del desarrollo económico de nuestro país son los emprendedores. Los emprendedores son el motor del crecimiento económico, del desarrollo, del empleo, de la mejora de los salarios, de mejorar la calidad de vida de todos. Porque ¿qué hace un emprendedor? Identificar y resolver problemas. Y el emprendedor que es exitoso lo que hace es identificar y resolver problemas mejor que los demás. Bien, entonces estamos en un proceso continuo en el proceso de competencia, de innovación, de depuración. ¿Cómo puedo resolver mejor los problemas del prójimo? Y si lo hago bien, voy a ser retribuido. Entonces el Estado tiene que facilitar eso. De hecho, producto de la burocracia asfixiante, tenemos entre 11.000 y 17.000 millones de dólares que no se pagan en IVA aproximadamente, que es lo que calcula la Cámara Nacional de Comercios y la Multigremial de Pymes. Entre 11.000 y 17.000 millones de dólares que no se paga en IVA, producto de la informalidad. Para que tengan un orden de magnitudes, nosotros hemos planteado reducir el gasto público entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Es decir, con este proceso de facilitación del emprendimiento, incluso bien, nos va a sobrar mucho dinero. Luego, veamos para aquellos proyectos de inversión que son los grandes, que requieren permiso ambiental, ya sea declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental, es decir, la que está en la ley 19.300. Ahí tenemos plan A y plan B. El plan A, que es lo que podemos hacer desde el 12 de marzo, es a través del decreto, que es la bajada de la ley y el reglamento, podemos reducir los permisos a la mitad del tiempo. Y esto está en la página de la Comisión para la Productividad, porque ellos nos dieron la propuesta. Bien, es decir, actualmente un proyecto grande, por ejemplo, minero, energético, de infraestructura, puede tardar entre 2 hasta 10 años. Vean el caso de Dominga. Solamente con el cambio de regulación y de decreto se puede reducir a la mitad. Pero el ideal es modificar la ley 19.300 y reducir los permisos a 45 días. ¿Cómo? Con un sistema de compromisos económicos y permisos ambientales basado en el mandato constitucional, que es mantener un país libre de contaminación.
que te fija los márgenes. Y todo eso se puede hacer con la digitalización. ¿Y por qué hoy no se hace? Porque actualmente el Ministerio de Medio Ambiente es un pasapapeles que recibe los papeles y luego lo pasa a más de 30 instituciones que no conversan entre sí. Y, y cada una de estas tiene sus guías metodológicas que son infinitas, y si uno se equivoca en una, todos te devuelven el proyecto y eso es lo que tarda hasta 10 años. Pero supongamos que el empresario pasa los permisos y deja a toda esta gente contenta. Luego viene el comité de ministros a decir una decisión política, lo que está pasando ahora con Dominga. Pero supongamos que el consejo de ministros dice, bueno, perfecto, puede comenzar a emprender. Bien, ahí viene el dinero que se filtra por las transferencias a fundaciones y ONG para paralizar proyectos de inversión que le pagan a gente para que vaya a paralizar proyectos, a pedir sobornos, y le dan el soborno a uno y dice, y luego viene la otra comunidad y dice, ¿por qué a ellos le dan y a mí no? Después viene el alcalde, ¿por qué a ellos y a mí no? Y paraliza 10 años un proyecto de inversión. Y eso es menos puestos de trabajo, menor productividad, menor riqueza para nuestro país, peor calidad de vida para la gente. Porque menos trabajo hay gente que no puede llegar a fin de mes, que no se puede comprar una casa, etcétera. Bien, que no puede satisfacer sus necesidades básicas. Y en el tercer punto, que son los impuestos, vamos a volver, esto es súper importante, vamos a volver a lo que tenía Chile cuando era uno de los países con mayor competitividad tributaria corporativa del mundo, según el Tax Foundation. ¿Quién es el líder en competitividad fiscal del mundo hoy? Es Estonia. Estonia, cuando uno tiene un emprendimiento y reinvierte sus utilidades en su empresa, ya sea contratando personas, ampliando su negocio, abriendo una nueva sucursal, comprando una nueva maquinaria, comprando propiedades a nombre de la casa, ampliando su patrimonio, el impuesto es 0. Pero ahora bien, si lo retiras para tu consumo personal, pagas un 22%. Eso es lo que tiene Estonia y es el líder en competitividad fiscal corporativa del mundo. Nosotros vamos a tener 0 a la reinversión y 15 si retiras. Y no solo eso, sino que eso se va a convalidar con el impuesto a la renta personal porque es tu mismo ingreso. Si yo soy un emprendedor y tengo utilidades, bien, y la retiro, lo que voy a retirar de mis utilidades es mi propio ingreso. Por lo tanto, cobrar por un lado impuesto corporativo, por otro lado impuesto a la renta personal es una doble tributación, por lo tanto es inmoral. Vamos a... Bueno, y para responder a todos los econochantas que critican esta medida, que la tenía Chile cuando crecíamos al 5%, cuando la productividad crecía, cuando reducíamos el desempleo, Estonia recauda más que el promedio de la OCDE, de recaudación fiscal, que es lo que les preocupa mucho a los políticos. Luego vamos a eliminar las contribuciones para todos, tanto para la vivienda como para los locales comerciales, para que los emprendedores no vivan para pagar. Bueno, y para finalizar, en honor al tiempo, solo decirle que nosotros sí podemos hacer estas medidas, podemos volver a retomar el rumbo del crecimiento y desarrollo económico, crecimiento 5%, y el rumbo, bueno, ¿qué es el desarrollo económico? Que se habla mucho y nadie lo define. El desarrollo es la ampliación de soluciones a los problemas humanos. En la medida de que en un país los emprendedores, que son los que se dedican a identificar y resolver problemas, aumenten ese proceso de resolver problemas humanos, quiere decir que todos nos beneficiamos, nuestra calidad de vida sube porque tenemos más opciones de vivienda, más opciones de trabajo, bien, etcétera, más opciones de transporte, bien, mejora nuestra calidad de vida. Y entonces nosotros somos los únicos que podemos hacer esto, porque no le debemos un favor a nadie. Bien, nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad por devolverle la libertad a los chilenos. Muchas gracias. Solamente como información al margen, si llegamos al gobierno, el proyecto de Dominga va. Se van a retirar todas las acciones. Cuando lleguemos al gobierno vamos a retirar todas las acciones que están impidiendo en este momento que Dominga empiece a operar, empiece a generar empleo y empiece a pagar impuestos. Pues nosotros necesitamos impuestos para, entre otras cosas, financiar las listas de espera, financiar los desafíos de seguridad interior y exterior a los cuales estamos enfrentados. Así que proyectos como Dominga, proyectos que están esperando aprobación y que están detenidos por razones políticas, no técnicas. Si hubiesen razones técnicas, por supuesto nos vamos a hacer cargo de eso. Pero proyectos detenidos por razones políticas van a ser aprobados en los primeros meses de gestión. Kaiser presidente, se siente, Kaiser presidente. Territorial con una gira nacional por el país y cómo va a ser la agenda a partir de esta semana. Bueno, vamos a llevar este programa en 2 giras, una al norte, una al sur. Vamos a planteárselo entonces a nuestros compatriotas, efectivamente también haciéndonos cargo de las necesidades más locales, ¿no? Y de las dificultades locales que tienen. Cada región tiene su propio carácter económico, a veces también de seguridad o de conectividad,
nos vamos a hacer cargo entonces de las bajadas locales, regionales de este programa. Esperamos tener una buena recepción durante esta gira. Candidato, en otro tema, en relación a la eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, ¿usted eventualmente apoyaría esa candidatura? Y también, ¿qué le parece la postura que ha tenido el gobierno en torno a este tema? Mire, le voy a decir una cosa. Yo creo que Michelle Bachelet no hizo un buen papel como directora como comisaria, alta comisionada de Derechos Humanos. Creo que no voy a oponerme, pero no lo voy a respaldar. No me voy a oponer solamente porque es chilena y porque creo que como chilena sería sin duda un orgullo para Chile tenerla. Pero creo que su gestión como presidenta fue mala. Creo que su gestión como comisaria de Derechos Humanos fue pésima. Nos dejó mucho al debe. Y hay otra cosa que yo no le olvido a la señora Michelle Bachelet. Hasta el día de hoy tenemos la sospecha de que llegó a ser alta comisionada de Derechos Humanos en razón de un acuerdo que trajo haitianos a Chile. Pero ¿de dónde saca esto último? Porque es una acusación grave. ¿De dónde se sostiene ese argumento? Esa es mi sospecha. Yo le dije, yo tengo una sospecha y tengo derecho a tener esa sospecha. ¿Pero de dónde viene esa sospecha? ¿Cuál es el argumento? Se eliminó la solicitud de visa con Haití justo en un momento en el cual Chile la verdad es que Chile no tenía nada que ver con Haití. Nada. La razón de traer cientos de miles de personas de Haití a Chile era esencialmente porque había una planificación de las Naciones Unidas, por lo demás, de sacar gente de Haití que trabajase en otros países y a través de eso estabilizar a través de las remesas el sistema en Haití mismo. Sobre eso existen papers. Ahora, el país al cual llegaron cientos de miles, 180 y tantos mil, fue Chile. Y eso violentando la ley de inmigraciones, lo cual solamente podía pasar si había una orden de arriba que les permitiese entonces pasar por policía internacional. Yo creo que es todo un tema que debió haber sido fiscalizado de manera mucho más intensa de lo que ha hecho. Entonces, si usted me consulta, yo no me voy a oponer, porque es chilena, pero me parece que hay muchos temas que ella todavía tiene que aclarar respecto de lo que fue su gestión en materia de relaciones internacionales y en materia de lo que fue entonces el tráfico de haitianos hacia Chile. ¡Bravo! Candidato, quería preguntarle respecto de la ley de presupuesto, en concreto, los comandos de Cas y Matei ya están trabajando para abordar la discusión. Quería preguntarle cuál será su prioridad en este caso respecto de la reducción del gasto fiscal y si es que está abierto a un trabajo en conjunto con otras candidaturas de oposición para tener una especie de plan común respecto de dónde recortar gastos. Miren, en primer lugar, nuestros equipos ya están trabajando sobre el tema, ¿ya? Estamos identificando o se han identificado muchos espacios de gasto que podríamos llamar innecesarios, superfluos, incluso duplicados. No es solamente un trabajo de nosotros, la DIPRES durante años ha ido calificando los propios programas sociales del gobierno, hay muchos que están considerados como insuficientes. Nos vamos a hacer cargo de eso, pero nos vamos a hacer cargo también, y quiero hacérselo presente al gobierno, que no vamos a permitir que una vez más no se renueve o no se rellene, de acuerdo con la ley, ¿no?, el Fondo de Capacidades Estratégicas de Chile. Nuestro fondo, que es el que reemplazó la ley reservada del cobre para la adquisición de material bélico o renovación. ¿Y esto por qué? Porque después de lo sucedido en Perú, ya no puede haber excusa para seguir pateando la pelota hacia el futuro, pues nos quedamos sin la posibilidad de adquirir en el mediano plazo material más barato. O sea, al final, la lógica de tener ese pozo y de tener ese fondo era poder adquirir material barato que estuviese en oferta. No nos parece que sea razonable. Respecto del resto, Víctor Espinosa va a asesorarnos a nosotros, a la bancada de diputados, o su equipo, ¿no?, que vamos a participar activamente en lo que van a ser las discusiones en la Comisión de Hacienda para, bueno, levantar el dedo ahí donde consideremos que efectivamente el gobierno está una vez más no sirviéndonos las cifras que debiese servirnos. Yo llevo 2 años reclamándole al ministro Marcel en su momento, ¿no?, que las estimaciones de ingresos y de egresos no calzaban. Durante 2 años nos quedamos con la razón. Vamos a ver si esta vez el resto de la oposición nos acompaña en una visión más crítica de lo que son las propuestas y cifras que entrega el Estado, el gobierno en este caso. Candidato, y en esa misma línea sobre la ley de presupuesto, en cada presupuesto que tiene un nuevo gobierno se considera un monto de libre disposición para que pueda ser usado como se estime conveniente. ¿Cuánto requeriría su gobierno o cuánto es el monto que ustedes creen necesario? Mire, como nosotros vamos a ahorrar plata, les puedo asegurar que nos va a sobrar.
sea, el punto es que el monto de libre disposición normalmente es un monto que se asigna por sobre lo que es lo presupuestado. Nosotros queremos gastar bajo lo presupuestado porque no vamos a gastar en cosas superfluas o inútiles. Muy buenos días, candidato. Quería preguntarle cómo interpreta los resultados de las últimas encuestas y la lectura, qué lectura hace la posición en la que queda su candidatura por el momento. Mire, le creo tanto a las encuestas como le creo a las cifras de ingreso de la DIPRES. Candidato, hoy se cumple un año de los hechos del caso Monsalve. Le quería consultar cómo habría manejado esta situación usted, si habría estado el gobierno y qué evaluación hace de lo que hizo el actual Ejecutivo. En primer lugar, si llega una denuncia de ese tipo respaldada por la Policía de Investigaciones, de inmediato ceso en el cargo al subsecretario. Porque no hay que olvidar de que esto no fue una denuncia simplemente de pasillo, alguien me contó que el otro me dijo. No, aquí existía una investigación abierta por parte de la Policía de Investigaciones que le informó la ministra Toá respecto de esta investigación abierta. La ministra Toá pone en conocimiento entonces al presidente de la República, y el presidente de la República decide no hacer nada. Ese es el orden de los factores. Y el presidente de la República decide no hacer nada a pesar de que había una investigación en curso donde, para más remate, ya se había, o el director de investigaciones había comunicado que el tema venía serio. O sea que no era una simple denuncia al voleo o al lote. En ese sentido, el presidente de la República debió haber de inmediato suspendido al señor Monsalve de su cargo, especialmente por lo siguiente, porque él estaba a cargo de la Fuerza de Seguridad. Entonces, hubiese sido un tercero, usted por último puede decir, bueno, es que presunción de inocencia, pero usted no puede dejar a una persona que está acusada de un delito así de grave, ¿ya?, a cargo de las Fuerzas de Seguridad. Absolutamente descriteriado. Y eso hasta el día de hoy, el presidente no se ha hecho cargo de esa pésima decisión que tomó, que la tomó en razón de un compadrazgo difícilmente defendible ante la opinión pública. Candidato, ¿cree que hay argumentos detrás de la acusación de Jimena Rincón hacia la Moneda respecto a que hay responsabilidades de ellos en su fallida candidatura al Congreso? Mire, la verdad es que tendría que analizar con más detención el propio fallo, pero le voy a decir una cosa. Sí temo que en ciertas materias se tomen decisiones por razones políticas a nivel judicial. Eso no es la primera vez que lo vemos. ¿En este caso fue así, considera? No lo sé, porque tendría que analizar bien el fallo. Yo no voy a tomar una posición en esta materia sin haber leído el fallo, sin haberme hecho asesorar. Creo que sería irresponsable, sería poner en duda la justicia electoral. Y es un fallo dividido, así es que si el fallo efectivamente se dio por razones o por líneas políticas, sería súper peligroso para la democracia. Y lo segundo, hay un llamado por parte de algunos parlamentarios hacia el presidente Gabriel Boric de no criticar a Estados Unidos durante su gira. ¿Comparte eso también? Mire, yo le recomendaría a todo Chihuahua que no se meta con un pitbull cuando anda de mal humor. Es decir, ¿para qué? ¿Qué diferencia hace lo que pueda decir el señor Gabriel Boric? Aparte de poder generarnos problemas a nosotros. Si ese es más allá de si lo que dice el presidente Boric es razonable o no, de si es cierto o no, de si es justo o no, ¿ya? En materia de relaciones internacionales, el presidente Boric no se debe a su opinión, se debe a los intereses superiores de la República de Chile. A nosotros nos pegan un apretón financiero, nos pegan un apretón con nuestras exportaciones. Y hay algunos todavía aquí presentes que se acuerdan qué es lo que pasó cuando nos encontraron 3 granos de uva con cianuro en el puerto de San Francisco. Entonces, quedaron decenas de miles de personas sin trabajo, quebró mucho de nuestra industria frutícola. Yo creo que el señor presidente Boric, como no tiene la edad por lo visto, no se acuerda, ¿ya? Pero hay mucha gente que se acuerda. Y nosotros no queremos volver a estar en una situación así. Es por eso que yo, por ejemplo, tengo serios reparos respecto de China, pero yo no iría en una gira hablando mal de China, porque nos compran la mitad de lo que producimos. Ustedes pueden decir, no es justo, no es bonito. No, no es justo y no es bonito. ¿Y saben qué más? De todas maneras, es necesario. Y el presidente se debe a Chile. Candidato, volviendo a las encuestas, usted decía que tenía sus propias cifras. ¿Esas cifras en qué lugar lo posicionan? No, estamos cuartos. Ningún tema. Pero no a la distancia que dicen otras encuestadoras. ¿Y a qué distancia? ¿Menor? Estamos muy cerca de la señora Evelyn, un poco más lejos del señor José Antonio. ¿Yanet Jara?
Janet Jara está en todas las, mire, en todos los sondeos razonables, Janet Jara está recogiendo el voto que fue el voto apruebo del primer proceso constitucional. ¿Ya? No es más y no es menos. Va a recibir el apoyo de quienes quisieron destruir a nuestro país, a quienes querían otra bandera, a quienes querían entonces la plurinacionalidad, a quienes querían entonces estatizar hasta el gato. Está bien, es justo y es democrático, pero no tiene un apoyo más allá de eso. De momento, cuanto más. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Un abrazo.